o 2 de límite, que es lo último que vieron con el profe Abayay. ¿Ah? Profe, disculpe, Sí. ¿cuál es la consigna? ¿Qué hay que graficarlo? O... A ver, ahí te digo. Ahí lo escribo en el grupo. Ahí un compañero está pidiendo el enlace para entrar al grupo. ¿Lo pueden pasar? Yo no soy admin, profe, no sé. No te escucho bien. Bueno, ahí voy a escribir la consigna es hallar las trazas no, pero yo creo que el enlace del grupo de WhatsApp, me parece, lo que están pidiendo. Bueno, ahí están las consignas, las consignas para los ejercicios. Hallar las trazas, los puntos de intersección con los ejes coordenados, clasificar y representar gráficamente cada una de las ecuaciones de esos ejercicios, 4, el 8 y el 10. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Está clara la consigna, chicos? Por favor, contésteme porque no hay nadie conectado con la cámara, no sé si me están viendo. Sí, No me ven, profe. me escuchan. Sí, profe, se entendió perfecto. Bueno, reaccionen, aunque sea con el pulgarcito para arriba, porque si no, yo no sé qué es lo que están haciendo ustedes. Jordán Luján, Brandon Romero, Sebastián Aguirre, Dante Romero, Fernando Oliva. Bien, lo que puedan poner la cámara me hacen una gran cauchada, como ya hablamos la otra vez. Pero no hace falta ya en este momento. Resuelvan esos ejercicios y en 10 minutitos estamos viendo cómo va. O quiere decir que para cualquier valor de I va a ser paralelo, digamos. Entonces, tenemos que ver qué forma tiene de ser paralelo a este. Si es paralelo a un plano o es oblicuo con respecto a los otros planos. ¿Sí? Entonces, si sabemos que es paralelo al eje Y, es paralelo al eje Y, pero puede tener cualquier forma y puede intersectar o no a los otros planos. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Primero buscábamos las trazas, los puntos de intersección con los ejes coordenados. ¿Cómo encontramos el punto de intersección? Haciendo cero A la ecuación segmentaria. alguno de las dos variables que teníamos acá. Por ejemplo, si hacemos cero este término, me queda que x va a ser igual a 4, ¿no es cierto? Entonces x... Profe, ahí directamente no se puede hacer el pasaje de esa ecuación a la ecuación segmentaria, que es dividiendo el 16 en 16. Habla más cerca del micrófono porque no te escucho. Que en ese caso no se puede hacer el pasaje de esa ecuación general a la ecuación segmentaria, que sería dividiendo en 16 y después pasamos del 8 dividiendo al 16 y nos queda z sobre 4 y x sobre 4 y z sobre 2 y ahí nos quedan las intersecciones en cada punto. Y te queda Pero él está buscando las trazas. 4, ¿no? z, Me queda x. Igual a 1, te queda igual a 1. Claro, igual a 1. Bueno, sí, es lo mismo. Depende Sí, cómo lo sepan manejar ustedes.
a mí me parece que la forma para ver los puntos de intersección con el plano es hacer matemáticamente lo que significa eso. Si yo digo que este término vale 0, quiere decir que en el eje Z me vengo a 0, entonces me queda donde intersecta el eje X. Tengo el punto 4. Si X es igual a 0, ¿a cuánto va a ser cuánto va a valer Z? 2. 2. Z va a valer 2. Z va a valer 2. Entonces, estos dos puntos, ¿qué me determinan? Me sale mal. Me determina una recta que es la traza del plano. Es decir, yo ahí ya tengo a dónde me corta el plano en cuestión, este plano, a dónde me corta el plano ZX. Me lo corta y me deja esta traza que es una recta. Luego, este es el plano y lo cortamos acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está correcto o no? ¿Alguien no entendió eso? Por mi parte va bien, profe. No te escucho, tienen que hablar cerca del micrófono. A ver, esperen, me voy a traer un auricular, esperen un cachito. Bueno, ahora sí, ¿alguna duda con esto? No, profe, la verdad ya no. Bien. Entonces vamos a hacer el otro ejercicio, el número 8. Profe, Sí, ahí usted lo que hizo fue la intersección con los ejes coordenados. lo que yo estoy haciendo primero es encontrando los puntos de intersección con los ejes coordenados. Esos dos puntos de intersección me permiten trazar una recta. Ya ustedes saben que una recta está determinada por dos puntos al menos. Estos dos puntos me permiten trazar la recta, que es la traza del plano. La traza del plano es la intersección de dos planos, es decir, cuando se intersectan dos planos, me da origen a una recta. ¿Y cuál sería la ecuación de esa recta? Y la ecuación de esta recta, ¿cuál sería para ustedes? Lo hace ahí despejando o X o Z. ¿Cuál sería esta ecuación, la ecuación de esta recta para ustedes? 16 menos 8Z dividido todo en 4. No estoy seguro. A ver, otra apreciación. A ver cómo me estabas diciendo.
X igual, A ver, lo pongo acá, x igual 16 menos 8z, y a todo eso lo divide en 4. Está bien, esa es la recta. Esa es la ecuación de la recta. Eso es lo que me estabas diciendo. Sí, Claro, esa es la ecuación de la recta. Y si yo quisiera esta recta, ¿cuál sería la ecuación de esta recta y de esta otra recta? Z igual a 2 y X igual a 4. Esta sería z igual a 2 y esta igual x igual a 4. Exactamente. Perfecto. Muy bien. Espera un cachito que yo sí me estoy acordando que me habían pedido que la grabe a la clase y me olvidé. Así que ahí la voy a empezar a grabar. Bueno, ahí lo estoy grabando. Bueno, acabo de poner a grabar la clase. Lo único que empezamos a describir este plano. Ahí está la ecuación del plano. Encontramos los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Vemos que es un plano paralelo al eje Y y corta al plano ZX en una recta cuya ecuación y a los otros dos planos coordenados, por eso decimos que es un plano paralelo al eje Y, son dos rectas paralelas, una de ecuación z igual a 2 y la otra de ecuación z igual a 4. Bien, perfecto, borro, entonces así hacemos el otro ejercicio. Ejercicio 8, ¿no? Sí, profe. El ejercicio 8, ¿alguien me lo dicta? X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 16. Igual a 16. ¿De qué ecuación estamos hablando acá? De una esfera. Esta ecuación es una esfera. ¿Por qué decimos que es una esfera? ¿Qué nos permite decir que es una esfera? Todos sus componentes elevados al cuadrado, la X y la Y. Claro. Tiene todos sus componentes elevados al cuadrado. Y tiene radio. Y esto es radio Cuadrado. al cuadrado. Y como tienen todos los coeficientes de las variables igual a 1, ¿sí? Es decir, todos son 1 y son iguales. Puede haber tenido 2x, 2y, 2z. ¿Sí? Son iguales los coeficientes, quiere decir que es una esfera. ¿Y cómo hacemos para graficarlo a esto? ¿Cómo lo graficamos? Primero ubicamos el centro de esa esfera. ¿Dónde está el centro? En el origen. El centro está en el origen. Y sabemos que esa esfera tiene radio 4. radio igual a 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Acá es difícil dibujarla acá en el origen porque tengo que hacer las elipses. Si yo tengo que hacer con z igual a 0, es decir, cómo me intersecta esa esfera el plano XY, me va a dar una elipse, me va a dar un círculo, nada más que visto en perspectiva, que tiene la forma de una elipse, ¿cierto?
digamos, mal dibujado de esta forma. Esa sería la intersección. Bueno, debería intersectar 4. Una cosa así, posiblemente dibujado, disculpen, pero más o menos así sería la intersección con el plano X, Y, ¿sí? Y bueno, con el plano XZ sería más o menos así. Y a ver, con el plano ZI sería un círculo visto de frente. Y con el plano ZX también sería una elipse ZX. Y acá tenemos el X máximo. Una cosa así. Se nota ahí cómo es la esfera, ¿no? Por más que esté mal dibujado, se nota. Sí, profe, se entiende igual. Está mal dibujado, pero se entiende bien. Con la intersección con cada plano coordenado me va a dibujar un círculo, ¿sí? Cuyo radio es 4. ¿Sí? Bueno, si estamos todos de acuerdo, vamos al otro ejercicio. ¿Cuál era el otro ejercicio? El 10. El otro ejercicio era el 10. Bueno, bajamos esto y me dictan el 10. A ver. ¿Alguien que me lo dicte? Ya dicto, profe. X al cuadrado. X al cuadrado sobre 4. X al cuadrado sobre 4, sí. Más Y al cuadrado dividido en 9. Más Z al cuadrado sobre 16. Igual a 1. Bueno, acá ya cambia un poquito porque ustedes ven que acá tenemos 3 valores distintos. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Y un elipsoide. Elipsoide. Un elipsoide. ¿Por qué? Porque sus Porque tenemos valores. distintos valores en los ejes, digamos. Claro. ¿Ustedes están seguros que es un elipsoide? Sí. ¿Qué forma tiene un elipsoide? Como una pelota de rugby. Como una pelota de rugby. Exacto. Bueno, y díganme cómo serían los distintos ejes, entonces. ¿Cómo marco los? En X va a ser 2, en Y va a ser 3 y en Z va a ser 4. Y el centro va a ser
Esa va a ser la intersección con los ejes, ¿no? Sí. Tenemos 1 en X va a ser 2, y según ustedes 2 y menos 2. ¿Sí? Porque cuando intersecte acá me va a quedar una elipse. Cuando yo intersecte con el plano XY, ¿qué me va a quedar? Una elipse que va a tener un eje igual con radio 2 y el otro eje con radio 3. En el eje Y, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces esto va a ser, va a ser un elipsoide de esta forma. Es una elipse, ¿no? Que tiene su eje mayor en 3 y menos 3 y el eje menor 2 menos 2. ¿Sí? Ahora, si intercepto con el plano ZI, con el plano ZI va a interceptar acá, y acá, ¿cuánto va a tener? 4. Bueno, Y con el plano ZX va a tener esta forma. Y obviamente, cuando corte con cualquiera de los tres planos, siempre va a ser una elipse. Una un poco más redondeada que la otra. Esta elipse va a ser un poco más redondeada, digamos. Las otras como más alargadas. ¿Sí? sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. ¿Nos queda uno o ya están? No, ya están estos, ¿cierto? Bueno, si quieren, ustedes para practicar hagan los otros ejercicios que salen en la fotito. ¿Sí? Háganlo a los otros ejercicios que van en la fotito. Y de paso, la guía de trabajo práctico va a llevar estos ejercicios que ya los tienen hechos y les sirven para ir estudiando. ¿Vamos? Sí. Profe, Bueno. disculpe, la guía, eso lo va a pasar más adelante, ¿verdad? Sí, la vamos a pasar más adelante. Pero ustedes vayan recopilando todos los ejercicios que hacemos en clase, tienen que ir recopilándolos para que después Son los mismos de la guía. son los que van a ir en la guía y así ustedes los pueden presentar al momento de presentar el PAC. Perfecto, gracias. También
lo ideal es que ustedes los grafiquen a mano, así como estoy haciendo yo, digamos, mejor dibujado, por supuesto, ustedes, pero se pueden ayudar también con el GeoGebra para verlo bien, en el caso que sean ecuaciones un poco más difíciles, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de dominio. Borro esto y vamos a ver un poquito de dominio. Algunos ejercicios. A ver si ustedes se acuerdan de análisis matemático 1. ¿Qué entendían por dominio? Hagan memoria de la definición de dominio. Pensando que ustedes en análisis matemático veían con dos variables, en análisis matemático 1 veían dos variables, y en análisis matemático 2 vamos a ver para más de dos variables, es decir, para tres variables y más. Lógicamente, nosotros podemos llegar a graficar hasta en tres variables, X y Z, más de tres variables no lo podemos graficar, pero las ecuaciones existen igual. Así que lo que nosotros veamos en análisis 2 vale para n variables, digamos. Si bien es cierto, vamos a graficar solamente con tres variables. Y vamos viendo el caso de tres variables. Es decir, nosotros en análisis matemático 1, ¿qué veíamos? Funciones de dos variables, es decir, una variable independiente y la otra dependiente. ¿Sí? O sea, si definíamos una variable, la otra ya quedaba definida. En análisis matemático 2, nosotros vamos a ver funciones de este tipo. Z va a ser una función de otras dos variables. Por ejemplo, f de x, y. Siendo f una función cualquiera. ¿Qué era lo que entendíamos por dominio? ¿Cómo está definida, digamos, la función? O sea, el conjunto de valores que definen. Bien, el dominio de la función va a ser todo el conjunto de los valores x y para los cuales esa función tiene un valor z. Si nosotros lo graficamos, acá, supongamos que en el espacio, tenemos graficada una función x, una función cualquiera, es decir, de esta forma, esta función va a estar definida para un conjunto de valores, o pares ordenados que tengan de coordenadas x. Es decir, todos los puntos que están dentro de ese dominio tienen un valor dado por esta función en el espacio, al cual llamamos z. Acá va a tener este punto, va a tener su correspondiente valor acá, f de a. O sea, z igual a f de a. ¿Se entiende? Voy a escribirlo mejor. Z igual a f de x y. En este caso que el punto a. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es decir, que nosotros tenemos que encontrar ese conjunto de pares ordenados para los cuales está definida la función. ¿Está claro eso? Es lo que me acaban de decir ustedes. Dicho de otro término, dicho de otra manera, nosotros tenemos que tener en cuenta restricciones. ¿Cuáles serían algunas restricciones que ustedes piensan que puede tener una función? Por ejemplo, si yo digo... En una división, por ejemplo. Por ejemplo, si yo digo x menos 2 dividido en 2y, esa va a ser la función z. ¿Cuál sería una restricción acá? La del denominador.
Pero ¿cuál sería esa restricción del denominador? Tiene que ser distinto a 0. Igual a 2. Cero. Que una restricción es denominador sea distinto de 0. Esto tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, ¿qué valor tiene esto? Infinito, es decir, no está definido. ¿Sí? ¿Está bien? Otra restricción. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá nosotros tuviéramos un logaritmo natural? Acuérdense ustedes que la ecuación del logaritmo natural de aquí, el logaritmo natural es así, ¿se acuerdan? Pasa por 1. ¿Qué restricción tendría que ser? Los logaritmos naturales tienen que ser mayores que 0. ¿Sí? Entonces, otra restricción es logaritmos mayores que 0. Y otra, ¿qué pasaría, por ejemplo, borro acá, si tuviéramos una función? raíz. Exacto, una raíz. ¿Qué pasa con la raíz? Eso iba a ser. ¿Qué pasa con la raíz? Tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Que 1? Que 0, perdón. 0. Mayor o igual que 0. Fíjense la diferencia entre mayor y acá es mayor o igual. ¿Por qué? Porque si una raíz es 0, no importa. Salvo que sea una raíz denominador que tendría que cumplir esto. ¿Sí? ¿Se entiende? No las raíces, sino el radicando. Esto vamos a poner radicando. Radicando mayor que 0. O sea, lo que está dentro de la raíz. Y el radicando, es más, podríamos poner radicando de raíces de índice par, además. Índice par mayor que 0. ¿Por qué dije esto? ¿Qué pasa si yo tengo una raíz cúbica? Una raíz cúbica. ¿Qué pasa? Se puede hacer raíz de números negativos. La raíz cúbica de números negativos existe. Para todos los valores mayores que 0, por ejemplo, para todos los valores mayores que 0, esta raíz existe. En cambio, si yo tengo raíz cuadrada, ahí se me complica. Sería válida solamente para los valores menores que 0. Bueno, se entiende acá que para el radicando tiene que ser mayor o igual a 0 cuando hablamos de índices par. Bueno, ya lo vamos a ver en este. Visto esto, podemos entonces nosotros tener un ejemplo. Supongamos que tengamos esta función. Ya les comenté en la clase anterior que muchos estudiantes tienen problemas en esto, que es al principio del año, pero va en el primer parcial, y algunos quedan libres porque no saben graficar los dominios, no entienden lo que es el concepto de dominio. Entonces, supongamos que tenemos esta ecuación, 1 dividido en 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y tenemos que definir el dominio. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Entonces tenemos que empezar a ver estas restricciones. Logaritmo acá no tenemos, pero tenemos estas dos situaciones. Un denominador y una que tiene que ser, este denominador, ¿qué tiene que ser? Todo el denominador. Mayor que 0. Tiene que ser distinto que 0 el denominador. Restricción de Tiene que denominador. ser distinto de 0. Tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Pero además, tengo otra restricción, que el radicando 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser mayor o igual que 0.
Bueno, ¿y cómo hago para encontrar los valores de esto? Y nos quedamos con el mayor a cero, ¿no? El mayor igual que cero, pero ¿cómo sé yo cuál es el conjunto de valores que van a ser mayor o igual que cero? Claro. Paso esto al otro miembro y va a quedar 4 mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? O lo que es lo mismo de decir x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Y eso ya me está dando un gráfico en términos de x e y. ¿Qué sería? Ahora estoy dibujando en el plano, ¿no? Es decir, estoy dibujando este plano, pero lo puse vertical. ¿Qué sería eso? Una circunferencia. Ojo, circunferencia no es lo mismo que círculo, ¿no? Sí, porque ahí ¿Qué es lo que no sería? está integrando todo, digamos. ¿Eh? Que Un ahí lo está círculo. integrando los valores Sí. mayores. La circunferencia es la línea nada más, ¿no? Ahora, acá tengo 2, menos 2, 2, menos 2. Acá me dice que x más y cuadrado tiene que ser menor o igual que 4. O sea, si yo, este 4 es 2 al cuadrado, es un círculo de radio 2. ¿Qué valores tomo? Ahí los incluye los ¿Qué valores valores del círculo, profe. Sí. Sí, Claro, y Y también, todos los valores dentro del círculo, dentro incluido del el círculo. contorno. Dentro del círculo. Todos los valores dentro del círculo, incluida la circunferencia. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué está incluida la circunferencia. Voy a marcar en rojo. Todos los valores del círculo, incluida la circunferencia. ¿Por qué? Porque si yo tomo los valores 2, por ejemplo, 2 para x, 2 para y, y ahí viene el caso. Para esta restricción sí, los tomo. Pero ¿qué pasa si yo los tomo a los valores 2? ¿Qué me sucede acá? Supongamos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, 4 nos da menos 2 menos... ¿Cómo queda esto? cero. Cero. Queda menos 4. ¿Y podría quedar menos 4? Dentro de la raíz, no. Dentro de la raíz no. Entonces, acá no lo toma. No lo toma este valor. No lo toma los valores 2. Justo los valores 2 no los toma. Pero fíjense ustedes, no queda menos 4, como decía vos. Porque si yo tomo el valor 2 acá, ¿cuánto vale y? X vale 2, pero ¿cuánto vale y acá en este punto? Cero. 0. Y si y vale 2, ¿cuánto vale x? Cero. 0. O sea, uno de los dos es 0 cuando toma este valor. Pero sí se hace 0 todo el denominador. Entonces, lo que yo no puedo hacer es que alcance el valor de 2. Tiene que ser menor, un poquito menor. Cosa que siempre sea positivo. Entonces, eso explica que no tiene que tocar el círculo.
¿Estamos? Claro, profe, también nos podrían haber dado cuenta, o sea, juntando las dos restricciones y sacándole el mayor o igual y dejando solamente el mayor. Y ahí te quedaría bien el dominio. Sí, está bien, pero yo tengo que, porque este es un caso particular, donde se me da un denominador, pero además tiene raíz, por eso yo hago el análisis de las dos restricciones. Está bien, si vos lo haces acá directamente, listo, ya está. Claro. Pero acá lo estoy haciendo completo. Cuando buscamos el dominio de una función, ahora vamos a hacer algún otro ejercicio. Profe, tendríamos que escribir eh, cómo sería el dominio de la función, así, con el lenguaje matemático y todo eso. O no hace falta. Bueno, ¿cómo lo haríamos? A ver. Alguien que me diga cómo lo haríamos. A ver si se ve acá abajo. Podríamos poner el dominio del conjunto de los X que pertenecen al plano, ¿sí? Tales que exista la función Z que pertenece a los reales, es decir, una función real, ¿sí? El dominio del conjunto de los pares ordenados o de los puntos X y que pertenecen al dominio al plano, y de tal manera que exista la función Z que pertenece a los reales, porque podría dar como resultado un número complejo, que no sería este caso, y Z también está definida, es decir, que Z es una función de X e Y. Para eso, los que cumplen toda esta definición son estos. Es ese conjunto de los X y Y son todos los valores mayores de X cuadrado más Y cuadrado menores o iguales que 4. ¿Cómo lo escribimos a eso entonces? Acá estoy pidiendo el dominio. ¿Cómo lo escribo entonces? El dominio es igual al conjunto de los X que pertenecen a los reales. ¿Y qué pasa? Y 4, Tales que X cuadrado más Y cuadrado sea menor o igual que 4. En este no caso serían decimos menores. menor, sea menor que 4. Y ahí queda definido. Así queda definido el conjunto. ¿Está bien? Sí, profe. Vale, vamos con otro entonces. A ver. Voy a borrar. No, esto lo voy a dejar, voy a borrar de acá. Y a ver. Vamos a hacer economía del trabajo. Voy a borrar.
esta función tiene la forma de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado dividido en x menos y. ¿Qué restricciones tenemos acá? X menos y tiene que ser distinto de 0 y el radicando tiene que también ser distinto a 0 mayor o igual que 0 sería el radicando. X menos y tiene que ser distinto de 0. Y el radicando, raíz cuadrada de 25. Mayor o igual que 0. Menos y cuadrado, es decir, el radicando sin la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hacemos acá? Ya y ahí se despeja. X tiene que ser distinto de y. Tiene que ser distinto de y. De acá, X tiene que ser distinto de y. O sea que para los valores de X igual a y no va a estar definida esta función. Y después, de acá, 25 mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 25. ¿Sí o no? ¿Puede correr sí. la cámara? Sí, bro. ¿Está bien o no? Sí. Sí, bueno, bro. Entonces, ¿cómo grafico esto? También es un círculo. Con X e Y. Profe, disculpe, pero no se ve ahí. Bien. Ahí sí. Ahí sí. Con radio 5. Bueno, supongamos que ese es un círculo de radio 5. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Esos valores son todos los valores que están ahí adentro. Bueno, hasta ahí tenemos todos los valores de acá adentro, pero ¿qué pasa con esto? Hasta ahora nuestro dominio es ese, pero tengo esto, ¿cómo la dibujo a esta restricción acá? ¿Qué significa que X sea distinto de Y? Si yo tengo acá la ecuación, esta ecuación es Y igual a X. Que sea distinto, ¿qué significa? Que esta ecuación no está permitida dentro del dominio. Claro, entonces van a ser todos los valores dentro del círculo menos los que pasan por la bisectriz. Menos los que pasan en la recta Y igual a X. ¿Está bien? Sí, profe.
Sí, Porque en el único lugar donde X es igual a Y es en la recta esta 45 grados, que es la recta de ecuación Y igual a X. ¿No es cierto? Sí. Bueno. Y entonces, ¿cómo escribimos? ¿Cómo escribimos acá? El conjunto X que pertenece a los reales, tales que X distinto de Y y X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 25. Listo. Ahí quedaría. ¿Les parece? Sí, Sí. profe. Bueno, a ver si quería hacer algún otro más, pero ya estamos medio complicados con el tiempo. A ver, son 5:30. Quería ver algo de límite, pero no sé si aunque sea lo podemos plantear. Esperen un cacho. Les escribo acá una, que la piensen un cachito ustedes mientras saco algún ejercicio de límite. Borro esto. Perfecto. Y les escribo bueno, vayan haciéndola esa mientras yo busco lo de límite. Y tengo que enchufar la computadora porque se me está apagando la batería. Hagan esa mientras tanto.
Bueno, chicos, ¿lo pudieron hacer? Sí, profe. ¿Qué figura te da? Me da un círculo y el otro una recta, pero el círculo no se toma y se toma Bueno, de ¿La todo, podés, ¿no? la podés compartir en el grupo a la foto? Sí, profe. A ver si la puedes compartir. Yo lo hice en GeoGebra, profes. ¿Cómo? Que yo lo hice en GeoGebra, pues, lo podría compartir la pantalla, pero ¿Y qué te da? es un círculo cortado por una recta y el dominio es como la mitad del círculo ese. Claro, profe, yo tengo lo mismo. A ver, pasa la foto por el grupo a ver si más o menos tal. Eh, no es correcta esa foto. La otra foto sí es correcta, la de Pizarro, la de Jorge. La de Jorge es correcta. Bueno, habría que verlo bien, pero la imagen correcta no la vi. Ajá. Ahí está compartiendo el otro compañero, Edgardo, con una imagen de GeoGebra, que es la imagen correcta. Perfecto. Bueno, listo. Vamos a pasar entonces vamos a introducir nada más el concepto de límite doble y bueno, ya para la próxima clase vamos a avanzar un poco más. El límite, no límite doble. Ustedes se acuerdan cuando veíamos en análisis matemático 1, cuando tenemos solamente estas dos variables, x e y, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Cuando teníamos una función cualquiera y nosotros queríamos saber el límite de la función para un valor tal, cuando la función tiende a un valor tal, supongamos A, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? El límite cuando x tiende a A de la función f de x, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba? Que el límite de la función cuando x tiende a A, en el caso que era una función continua, tenía un valor, y ese valor era el límite, este punto. ¿Por qué? Porque el límite es igual al valor que toma la función cuando x va tendiendo a A, ya sea por derecha o por izquierda. Es decir, cuando nosotros nos vamos acercando, cuando x va tomando valores cada vez más cercanos a A, ¿qué es lo que va haciendo la función? La función va desplazándose o va caminando o va graficando hasta acercarse al valor que da la función para cuando x vale a, y ese es el valor del límite, ya sea que venga por izquierda o que venga por derecha. ¿Se entiende? Ese era el valor del límite. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando pasamos a más variables?
Cuando pasamos a más variables, lo que sucede es lo siguiente. Lástima que yo borré el otro dibujo de la función que me había salido bastante bien, que era este, que yo tenía una función acá en el espacio, tengo su dominio acá, mi plano X, ¿sí? Acá tengo un valor de la función, mejor dicho, puedo poner z igual a f de x, tengo un punto de coordenadas x0 y 0, puede ser, o aquí. Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo quiero saber el límite cuando x, el límite de la función en este punto de coordenada de x, quiero saber si existe el límite de la función. Pero ahora ya tengo un problema porque cuando estábamos en el plano podíamos venir por derecha o por izquierda, en cambio acá en el espacio podemos venir por todas las rectas o todas las curvas que quisiéramos tomar acá para acercarnos a este punto y así estar dentro de un entorno que me permita definir si la función va tendiendo a un valor en el espacio y definido como está acá. Entonces, vamos a recurrir a distintas situaciones que se pueden presentar acá. Nosotros podemos tener una función cuyo límite sea calculable en forma inmediata. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería que sea calculable en forma inmediata? Por ejemplo, vamos a ir directamente a un ejemplo, así no mezclamos teoría con práctica. Por ejemplo, calculamos directamente el límite cuando acá ya ponemos xy tiende a un valor específico, por ejemplo, 1, 2. Y la función va a ser x cuadrado menos 2y. X cuadrado menos 2y. ¿A qué va a ser igual el límite ese? ¿A qué va a ser igual el límite este? ¿Cómo operábamos ahí? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Menos 2 va a ser igual, profe. ¿Cómo? Va a ser igual a menos 2. A menos 3, perdón. Va a ser igual a menos 3. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hicimos? Damos paso al límite. Valores. Hemos reemplazado directamente el punto xy acá y me queda x cuadrado menos 2y. 1 menos 2 por 2, 4. 1 menos 4 queda menos 3. Quiere decir que el límite, si yo lo grafico a esto en GeoGebra, por ejemplo, y cuando yo me voy acercando al punto de coordenada 1, 2, que sería, por ejemplo, si yo digo que esto es 1 y esto es 2, igual 2, igual 1, en este caso, el valor va a estar acá abajo, en el plano, en el semiplano inferior. Va a ser menos 3 céntimos. Entonces yo, por donde me acerque, como la función es continua, supongamos que sea así, me va a dar un valor igual y definido. ¿Sí? Otro, por ejemplo, tomemos otro caso, este es un caso A. Caso B, el límite cuando x tiende a menos 1, 2, y la función es 2x cuadrado más y sobre 2x cuadrado más y sobre x menos 5.
¿A qué es igual eso? Dos por 1, 2, más 2, 4, menos 1, menos 5, menos 6, queda acá. Menos 4 sextos, o sea, esto es igual, menos 2 tercios. Está definido el límite. El límite de esa función cuando tiene a este valor es menos 2 tercios. Si yo quiero hacer tener otro valor, y bueno, habrá que ver qué pasa. En todo caso, habría que ver qué pasa cuando este límite tiende, por ejemplo, a 5,2. ¿Qué pasaría acá? Ahí vamos a tener, ¿qué cosa? ¿Qué pasa si este límite tendiera a 5,2? ¿Qué ocurriría ahí? El denominador no daría 0. Estamos hablando de una indeterminación. No, porque Entonces arriba ahí tenemos que ver qué hacemos cuando tenemos indeterminaciones. ¿Qué hacemos cuando tenemos una indeterminación? y la tratamos de llevar a una forma en la que no nos dé una indeterminación. Bueno, bien, esa es una forma, pero siempre se puede evitar la indeterminación o a veces no. No, a veces no. A veces no es posible evitar la indeterminación. Entonces, en este caso, si tuviéramos que hacer tender a 5,2, acá tendríamos una indeterminación de un número, por ejemplo, 25, 50, 52 sobre 0. O sea, 52 sobre 0 es infinito. Un número sobre infinito es infinito. Un número sobre 0 es infinito. Entonces tendría que ver cómo puedo hacer para trabajar este denominador y tratar de evitar esa indeterminación. Pero a veces no es posible. Veamos un caso, por ejemplo, que también es imposible. Esto se lo dejo como inquietud a ustedes. Si acá cambiamos propuesta. Voy a poner acá si bueno, ustedes van a escribir. Propuesta. El límite cuando x tiende a 5,2 de 2x al cuadrado más y x menos y. Esto propuestas para que lo hagan ustedes. Si ya lo escribieron, borro. Si no, borro acá arriba. Voy borrando acá arriba. Voy borrando acá arriba y vamos a ver este caso. El límite cuando x tiende al origen 0, 0 de la función 2x cuadrado más y sobre 2x más y cuadrado, perdón, 2x más y cuadrado sobre x más y cuadrado. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede ahí? Nos daría un Ahí aparece una resultado determinación de 0 sobre 0. Ahí aparece una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Y qué es lo que puedo hacer yo ahí? ¿Podría hacer algo?
Esto me da 0 sobre 0. Por lo tanto, indeterminado. Determinado. Pero yo puedo decir que el límite existe o no existe. ¿Qué es lo que yo podría decir de esa expresión? Y tengo que tratar de buscar, de levantar la indeterminación. Bien. No lo vamos a hacer ahora porque no nos vamos a detener, pero indeterminaciones de este tipo son muy difíciles de encontrar una salvación, podríamos decir. No se puede salvar sin determinación. O sería muy extremadamente complicado. Entonces, ¿qué es lo que, como se acuerdan cuando ya había hecho ese gráfico ahí, para llegar a ese punto, volvamos a hacer de nuevo el gráfico. Yo tengo un dominio acá y tengo un punto ahí, pero el entorno ya no es como era antes en el plano, sino un entorno reducido a un círculo alrededor de este número. ¿Cómo puedo llegar yo a ese número, a este par ordenado? Puedo llegar de infinitas formas. Puedo llegar a través de una recta, puedo llegar a través de, por ejemplo, una parábola, puedo llegar a él a través de distintos caminos, un polinomio, cualquier camino que pase por este punto en cuestión, que es a donde yo quiero encontrar el límite de la función, y recién ahí decir si esta función tiene un límite o no tiene un límite. Es decir, cuando estamos hablando ya en el espacio, cuando hablamos de límite, podemos acercarnos al punto a través de ese entorno del punto por distintos caminos. Volvamos a hace un rato cuando estábamos en análisis matemático 1. Yo quería encontrar el límite cuando la función tiende a A. ¿Qué hacía? Me acercaba por izquierda o me acercaba por derecha sobre el eje X. No tenía otro camino, porque el entorno de este punto era este intervalo, lo cual me generaba un entorno acá que me permitía tener el límite y un épsilon. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Y acá obtenía el límite. Pero cuando estamos en el espacio, ya no puedo decir que me acerco al punto por derecha o por izquierda. Yo me puedo acercar por infinitos caminos. Entonces, cuando el límite está definido, como hacíamos recién, y encontrábamos el valor real, decimos, sí, el límite de esa función en el punto tal vale tanto. Y además coincide con el valor de la función en ese punto. Ahora, cuando tenemos indeterminaciones, ya es más difícil decir que no existe el límite, porque no lo sé. Yo sí sé que hay situaciones donde se produce una indeterminación que a veces también es insalvable. Entonces tengo que empezar a aproximarme a este punto, pero por otros caminos. Un camino puede ser a través de una recta o a través de una parábola. ¿Y qué es lo que se hace? Se saca también hay otro paso. Antes de ir por los distintos pasos, se sacan límites reiterados. Entonces, o límites sucesivos. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos eso de pasar límites reiterados sucesivos? Lo que se hace, se deja fija una variable y se hace variar la otra, se hace tender la otra variable. Vamos a ver, en este caso, cómo hacemos con los límites sucesivos. Primero, dijimos que cuando tenemos una variable indeterminada, ¿se ve ahí? Sí. Límites
tratamos de buscar límites sucesivos o reiterados. Luego, por otros caminos. Que puede ser radial, que sería a través de una recta. Otro camino puede ser parabólico. Y así, distintos caminos. Pero vamos a ver ahora el primer caso, que es el caso de los límites sucesivos o reiterados, que lo que hacemos es dejar una variable fija y hacer tender la otra variable a ver qué es lo que sucede. Borro esto para poder trabajar y borro lo de abajo para poder trabajar con eso. Vamos a ir con el límite reiterado. O sucesivo. Ante esa indeterminación, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sacar el límite. Fíjense ustedes qué hacemos. El límite, cuando x tiende a 0 del límite, cuando y tiende a 0 de la función que teníamos, 2x más y cuadrado sobre x más y cuadrado. Y fíjense qué sucede acá. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo me queda este límite? Como es el límite de un límite, primero tengo que resolver lo que está entre corchetes. ¿Qué tengo que hacer? Hacer tender la variable y a 0. Entonces, el límite de esto, ¿cuánto me da? Y vale 0, o sea, esto es 0, esto es 0, y me queda 2x sobre x, o sea, el límite de esto vale 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Igual a 2, porque el límite de una constante es el valor de la constante. ¿Sí? Probemos ahora de hacerlo. Este le podríamos llamar límite 1, porque hicimos cuando x tiende a 0 del límite de y. Ahora hagamos al revés. El límite 2, pongamos el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de 2x más y cuadrado sobre x más y cuadrado. ¿Qué sucede acá? X es 0. Ahora x es 0. Y cuadrado sobre y cuadrado es 1. Entonces, este valor, el límite cuando y tiende a 0 de 1 es igual a 1. ¿Y ahora qué pasa? Como conclusión de esto, ¿qué podemos observar? Que L1 es distinto de L2. Fíjense, los límites reiterados sucesivos, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 es distinto del límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0. L1 es distinto de L2. ¿Eso qué me está indicando? Que no existe el límite o presenta una discontinuidad. Después vamos a analizar continuidad de función. Por ahora veamos límite. Pero acá me está diciendo que no existe el límite. Porque los límites reiterados son distintos. Quiere decir que si yo vengo
hago tender una variable y después la otra, me da distinto. Entonces, lo que sí puedo decir que no existe el límite doble. No existe el límite doble. ¿Y qué significa que no existe el límite doble? Que no tengo límite, no tengo un límite definido para esa función. Es como hacer tender el límite por izquierda y derecha. Exacto. Sería una cosa así, pero no podemos hablar de izquierda o derecha porque estamos en el espacio ahora, ¿sí? Bueno, dejaríamos acá porque ya son las 6 y no sé si alguno tenga clase de otra materia, pero yo sí tengo otra actividad, así que vamos a seguir, bueno, el próximo